y decidimos en esta ocasión hablar de la doctrina de la salvación. Y para ser más exacto, nos propusimos predicar el famoso orden de la salvación, conocida también como Ordo Salutis. Y qué importante es que la iglesia pueda conocer su doctrina. Cuando la iglesia conoce su doctrina, pues obviamente hay mucha bendición. La iglesia es protegida de errores. La iglesia también es protegida del legalismo. Y es una iglesia donde se caracteriza, cuando se entiende la doctrina de la gracia, se caracteriza por la bondad, se caracteriza por la unidad, pero también por la preocupación por aquellos que no se encuentran entre nosotros. Es importante que conozcamos la doctrina. Al Señor Jesucristo lo conocían precisamente por eso. De hecho, se decía que se admiraban de su doctrina. Y creo que de ahí lo importante de que nosotros podamos conocer nuestra doctrina. Y decíamos la semana pasada al inicio que si alguien te preguntara, ¿cuándo empezó tu salvación? ¿Cuál sería la respuesta inmediata para ti? ¿Qué es lo primero que vendría a tu mente ante esa pregunta? Y decíamos que la mayoría de las personas responde diciendo, bueno, pues mi salvación empezó el día que decidí seguir a Cristo. Y decíamos que ciertamente tal respuesta no es completamente incorrecta. No obstante, la Biblia tiene algo mucho más profundo que decir respecto a cómo se desarrolla nuestra salvación. Y todas esas respuestas, decíamos la semana pasada, se encuentran en el término teológico latino conocido como el Ordo Salutis. ¿Sí están conmigo? Estamos predicando el orden de la salvación. Y decíamos también que este orden no es un orden cronológico, porque hay algunos sucesos que suceden inmediatamente al creer, de manera que es mejor llamarle un orden lógico. Bueno, decíamos la semana pasada que la aplicación de la redención comienza con un llamamiento eficaz mediante el cual Dios el Padre introduce a los seres humanos a la comunión con su Hijo. Sin embargo, un llamamiento eficaz tiene que conllevar la respuesta apropiada de la persona llamada. Es Dios quien llama, pero no es Dios quien responde al llamamiento. Quien responde al llamamiento es la persona a quien se dirige el llamamiento. Y esta respuesta tiene necesariamente que incorporar el ejercicio del corazón y de la voluntad de la persona llamada. Es en este punto donde nos vemos obligados a hacer ciertas preguntas. ¿Cómo puede una persona muerta en delitos y pecados, cuya mente es enemiga de Dios y que no puede hacer lo que a Dios le agrada, responder a un llamamiento a la comunión con Cristo? ¿Cómo puede una persona con el corazón depravado y cuya mente es enemiga de Dios abrazar a aquel que es la suprema manifestación de la gloria de Dios? ¿Cómo? La respuesta a estas preguntas es que
es algo moral y espiritualmente imposible de parte de aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Es imposible. Escuche lo que Jesús dijo al respecto. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae, y yo lo resucitaré en el día postrero. Juan 6:44. Nadie puede venir al Padre a menos que Él lo traiga. El hecho es que hay una total incongruencia entre la gloria y la virtud a la que son llamados los pecadores por una parte, y la condición moral y espiritual de los llamados por la otra. ¿Cómo entonces debe resolverse esta incongruencia y vencerse la imposibilidad? Es teología pura, así que preste atención, tome notas. Son términos que necesitamos explicar como debe de ser. ¿Cómo debe resolverse esta incongruencia y vencerse la imposibilidad? Bueno, es la gloria del Evangelio de la gracia de Dios la que previene esta incongruencia. Escuche esto. El llamamiento de Dios, por cuanto es eficaz, conlleva en sí la gracia operativa para que la persona llamada, por la que la persona llamada es capacitada para responder al llamamiento y recibir a Jesucristo tal como es libremente ofrecido en el Evangelio. Y esta gracia es la gracia de la regeneración. El segundo aspecto del Ordo Salutis. Semana pasada vimos el llamamiento eficaz. Hay un llamamiento externo a todos, pero hay un llamamiento interno especial hacia los elegidos. Pero ¿cómo pueden venir ellos si no quieren? Es la gracia de la regeneración, que es el segundo aspecto del Ordo Salutis que resuelve esta incongruencia. ¿Qué significa el término regeneración? Se puede decir que la regeneración es la obra de Dios en la que da nueva vida espiritual al que cree en Él. Una definición más completa sería: es la obra soberana de Dios Espíritu Santo que concede vida espiritual a aquel que el Padre ha elegido, al resucitarlo de entre los muertos, para que ahora, como una nueva creación, éste pueda arrepentirse y confiar en Cristo. De ahí que la regeneración es comparada con el nacimiento, por ejemplo, de los bebés. De hecho, Jesús usa una ilustración parecida cuando habló con Nicodemo sobre el nuevo nacimiento. Jesús estaba hablando sobre la importancia de nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Es por eso que allá en San Juan, capítulo 3, verso 5, le dijo a Nicodemo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. En esta afirmación, Jesús se estaba refiriendo a la obra del Espíritu Santo llamada regeneración, como posteriormente
El apóstol Pablo también afirmó en una de sus cartas, por ejemplo, Tito capítulo 3, verso 5. Ahí lo dice muy puntual. Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. En otras palabras, no podemos ser salvos sin la regeneración o el nuevo nacimiento. Pero la pregunta obvia es, pero pues yo estoy vivo, me pellizco. ¿Por qué necesitamos una nueva vida? ¿Por qué Dios tiene que regenerarnos? La respuesta corta es porque usted y yo somos pecadores y estábamos muertos espiritualmente. De manera que hay dos pasajes que nos ayudan a entender este concepto. Y el primero, pues es precisamente el que acabamos de leer en las pantallas. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvos. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. El otro pasaje es Colosenses 2:13. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos. De ahí la importancia de que el acróstico vida que utilizamos nosotros, estábamos muertos y Él nos dio vida. De manera que de estos dos pasajes vamos a tratar de explicar tres verdades importantes sobre la regeneración. Y la primera es que la humanidad necesita la regeneración porque está muerta en sus pecados. ¿Están conmigo? La humanidad necesita la gracia de la regeneración porque está muerta en sus pecados. Efesios 2 del 1 al 6 resalta esta condición. Desde luego que el apóstol Pablo no se está refiriendo a la muerte biológica. Este mensaje no fue enviado a una morgue, a una funeraria. Este mensaje se dirigió a personas biológicamente vivas. Pablo está diciendo que los efesios y nosotros en el pasado estábamos espiritualmente muertos. Éramos una especie de zombies espirituales o muertos que andaban. Estábamos biológicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Y para que alguien que está muerto a las cosas de Dios viva para Dios, se debe de hacer algo a Él y para Él. Los muertos no pueden vivir por sí mismos. Los muertos no pueden crear vida espiritual dentro de sí mismos. Pablo deja completamente claro aquí que es Dios quien hace vivir. Es Dios quien nos vivifica de la muerte espiritual. De ahí que la mayoría de las ideas no reformadas no toman en serio el hecho de que el hombre caído está muerto espiritualmente. Repito, la mayoría de las
corrientes no reformadas no toman en serio el hecho de que el hombre caído está espiritualmente muerto. Estos grupos afirman que aunque el pecado es un problema real, radical, creen que el hombre no está meramente enfermo, sino mortalmente enfermo, enfermo de muerte, pero no ha muerto del todo aún. Aún le queda un pequeño aliento de vida espiritual en el cuerpo. Aún le queda una pequeña isla de justicia en su corazón, una pequeña y débil capacidad moral que permanece de su caída. ¿Es verdad esto? ¿Le queda algo de vida? Escuche esta ilustración popular entre estas corrientes que se dedican a evangelizar. Según la idea que acabo de mencionar, al hombre caído se le ve como un hombre que se está ahogando y que es incapaz de nadar. Se ha sumergido varias veces y ha salido a la superficie por última vez. Y si se hunde de nuevo, morirá. Su única esperanza es que Dios le arroje un salvavidas. Dios arroja el salvavidas y lo hace llegar precisamente al alcance de los dedos estirados del hombre. Lo único que el hombre tiene que hacer para salvarse es aferrarse al salvavidas. Si solamente agarra el salvavidas, pues Dios tirará de él. Pero si se rehúsa a agarrar el salvavidas, morirá. ¿Lo notó? Una vez más, en esta ilustración se enfatiza el extremo desamparo del pecador sin la asistencia de Dios. El hombre que se está ahogando está en una condición grave. No puede salvarse a sí mismo. Sin embargo, aún está vivo. Él puede estirar sus dedos. Sus dedos son el vínculo crucial para la salvación. Su destino eterno depende de lo que haga con los dedos. ¿Es posible esto? ¿Es posible? Pablo dice en Efesios 2:1 que el hombre está muerto. ¿Sí entiende qué es estar muerto? ¿Qué puede hacer un muerto? Ni las uñas se puede cortar porque siguen creciendo las uñas cuando. Según Pablo, el hombre no está meramente ahogándose. Según Pablo, el hombre se ha hundido y ya está en el fondo del mar. Es inútil arrojar un salvavidas a un hombre que se ha ahogado ya, según lo que dice Pablo. Si entendemos entonces a Pablo, lo que él está diciendo es que Dios bucea en el agua y saca al muerto del fondo del mar y entonces realiza un acto divino de resucitación boca a boca. Sopla aliento de vida en el hombre muerto y éste vive. Hermanos, esto es lo que hace la regeneración. Darnos vida
porque estábamos muertos. ¿Sí lo entiende? ¿Por qué la humanidad necesita ser regenerada? Está muerta. Biológicamente vivos, pero espiritualmente muertos. No puede hacer absolutamente nada para salvarse. Esa es la primera verdad. La segunda verdad es que la regeneración es prerrogativa de Dios. Anteriormente dijimos en Juan 6:44 que ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Es decir, nosotros no tenemos un rol activo en la regeneración, aunque seamos el objeto de dicha obra. Así como nosotros no tuvimos un rol en nuestro nacimiento físico, tampoco tenemos un papel activo en este proceso. Es una obra que le pertenece absolutamente a Dios. Es una obra de gracia. Por eso la figura del nacimiento es muy acertada, porque al nacer, pues ciertamente una vida nueva llega a este mundo. Pero es ilógico pensar que el bebé merece el crédito, ¿no? Ese bebé es pasivo. Mucho más aún cuando se trata del nacimiento espiritual. El nacimiento espiritual es obra de Dios y solo de Él. El pecador es pasivo, pues no tiene vida espiritual. Esta es la idea, por ejemplo, que menciona Ezequiel capítulo 36 de los versos 24 al 27. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Fantástico. Ezequiel, queridos hermanos, está describiendo la obra regeneradora del Espíritu, diciendo que el corazón de piedra del pecador debe ser extirpado y sustituido por un corazón de carne, uno que no esté muerto, sino vivo. Y solo el Espíritu puede realizar esta operación en los no regenerados. Por lo tanto, decir que la regeneración es un acto sinérgico en el que Dios y el pecador deben cooperar entre sí y el pecador puede en última instancia conquistar la gracia de Dios, hermanos, eso es tener demasiada confianza en la capacidad del pecador. El sinergismo no solo condiciona la gracia de Dios a la voluntad del pecador, sino que olvida que el pecador es incapaz de cooperar. ¿De qué forma se aplica lo anterior a la teología y a nuestro análisis de la regeneración? Gracias. Se apagó mi ventilador. Pregunto, ¿de qué forma se aplica lo que acabo de mencionar a nuestro análisis de la regeneración? Bueno,
El nuevo nacimiento es una obra monergista, no una obra sinergista. Como hemos dicho, un muerto no puede cooperar en su resurrección. Jesús no fue a la tumba de Lázaro y dijo: Lázaro, necesito que me ayudes a vencer las terribles consecuencias de tu reciente defunción. Esto no fue lo que le dijo a Lázaro. Usted lo puede ver allá en San Juan capítulo 11, versos 43 y 44. Lázaro estaba incapacitado y sin esperanza porque estaba muerto. Llevar a una persona de la muerte espiritual a la vida espiritual es algo que solo Dios puede hacer. Es una obra monergista. El pecador no regenerado no está solamente herido y en necesidad de la ayuda de la gracia. No está herido, está muerto espiritualmente. De manera entonces que la regeneración es prerrogativa de Dios. Usted no participa en nada. Amén. Finalmente, la regeneración es una obra que Dios hace de manera instantánea. En otras palabras, la regeneración no es como la santificación, que es progresiva, que se va desarrollando a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Dios nos regenera en el momento cuando Él nos da vida y una nueva naturaleza. Esto es lo que el apóstol Pablo, por ejemplo, afirma en 2 de Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Todo es hecho nuevo. Ahora, es importante hacer una aclaración. Sabemos que la regeneración es algo que ocurre en un momento. Sin embargo, esta obra de regeneración es algo que a veces no podemos sentir o notar cuando sucede exactamente en nuestras vidas. En especial aquellos que crecieron en un hogar cristiano. Les es difícil saber o recordar en qué momento Dios los salvó. Todo el tiempo han vivido entre Biblias, entre alabanzas, cantos y en un ambiente de iglesia. Es difícil para aquellos que nacen en un hogar cristiano poder notar cuándo ocurre esto. No así aquellos que viven una vida negra, oscura, y Dios los saca y los transforma, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo recordar en qué momento Él me salvó. No sé la fecha exacta, pero sí recuerdo el evento. Iglesia Puerta del Cielo, hace como 30 años, y estaba predicando Juan Isaías. Lo tengo aquí, como si hubiera sido ayer. Y don Juan M. Isaías nos pasó al frente y dijo: ahora, le dijo al pianista, himno número no sé qué. ¿Y saben cuál era ese himno que era de su autoría? Juan Isaías. ¿Alguien conoció a Juan Isaías, don Jaime? Zacatecas, tremendo predicador. Y nos hizo cantar. Él compuso ese himno. Te vengo a decir, oh mi Salvador. Yo lo canté ese día. Pero el punto que necesitamos saber ahora es que todos los que creemos en el Evangelio sí tenemos vida espiritual.
Deberíamos estar agradecidos con Dios por la nueva vida que tenemos en Cristo por su sola gracia. Cuando reflexionamos en cómo estábamos muertos en nuestros pecados, sin esperanza y sin vida, podemos agradecer a Dios que por el Evangelio tenemos nueva vida por medio de la regeneración del Espíritu Santo. Debemos pensar en la muerte de Jesús, pero también en su resurrección. Ahora hemos sido resucitados a una nueva vida con Cristo y el mundo necesita saber esta verdad que contiene el Evangelio. Te pregunto esta tarde, ¿la regeneración debe producir algún efecto en ti? Por supuesto que sí. De hecho, una persona sabrá que ha nacido de nuevo por los efectos que la regeneración produce en su vida. Las Escrituras, queridos hermanos, hacen mención de varios efectos que acompañarán a los nacidos de nuevo. Solo voy a mencionar algunos a manera de aplicación. El primer efecto, por supuesto, es la conversión. Pero este es el tema del siguiente mensaje, así que no voy a entrar en detalles. Hay un arrepentimiento y una fe en la conversión. El segundo efecto es una nueva disposición de nuestro corazón. Una persona regenerada simplemente no puede seguir viviendo como antes. No se puede seguir viviendo como antes, porque aquel corazón de piedra que teníamos ha sido reemplazado. Eso dice Ezequiel. Tiene usted un corazón sensible a la voz de Dios y a las necesidades de las personas. En otras palabras, no puedes seguir viviendo en paz con el pecado ni con tus ídolos. Imposible. Esos son los efectos de los regenerados. Una persona regenerada empezará a odiar las cosas que antes amaba y comenzará a amar las cosas que antes odiaba. Eso dice Primera de Juan, capítulo 3, verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entiéndase que no practica el pecado como hábito. Es una característica de los regenerados. En los regenerados hay un cambio radical en sus afectos y deseos. ¿No es esto maravilloso? Otro efecto es la manifestación continua del fruto del Espíritu Santo en su vida. Como dice Gálatas 5, 22 y 23. Esto no quiere decir que el nacido de nuevo ya no falle, ya no se equivoque, pero sí significa que su vida se va a empezar a caracterizar por amor, por gozo, por paciencia, por benignidad, por bondad, por fe, por mansedumbre, por templanza. Y el cuarto efecto es una pasión por la palabra, un hambre por la palabra de Dios. Juan 10, 27 asegura esto. Mis ovejas oyen mi voz. Las ovejas que han sido regeneradas
sentirán un deseo latente y cotidiano por alimentarse de la palabra de Dios. Te pregunto esta mañana, ¿de verdad has nacido de nuevo? ¿Hay una nueva disposición de tu corazón? ¿Se ve el fruto del Espíritu en tu vida? ¿Deseas más la palabra más que tu alimento diario? Si esto es así, quiero decirte o recordarte algo extraordinario. Estás vivo. Estás vivo. Y si no, espero que hayas escuchado hoy la voz de Dios. Dios bendiga su palabra.